la toma de decisiones. Ya tocaría hablar de la toma de decisiones. Entonces, cuando uno va a tomar decisiones debe tener una información lo más completa posible sobre la tasa de interés presente y las expectativas futuras de cambio. ¿Sí? Exacto. Esa parte yo creo que también es bueno resaltarla. Es decir, el por qué el interés de hablar de este tema, porque nos interesa a consumidores y a inversionistas. Eso es básicamente. Sí, bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Nos está acompañando Antonio Martínez, que es economista y es experto en el tema de intereses. Bueno, tiene muchos estudios. Y bueno, y entonces nos va a explicar, nos va a ayudar como en el tema de lo que vamos a hablar hoy, que es lo del interés. Entonces, si tienen alguna pregunta, entonces nos la pueden hacer por el chat o activan el audio y con mucho gusto les respondemos. Entonces, sí, les iba a pedir el favor entonces que apaguen los micrófonos, sí, solamente los activen cuando vayan a preguntar si lo van a hacer directamente o lo escriben por el chat. ¿Qué dice? 1401, por favor. Dile a Carlos. ¿Quién está hablando ahí? Carlos. Carlos, apaga el micrófono, por favor, si no vas a preguntar, que si no haces interferencia. Listo. Entonces, sí, lo que dices del tema de interés, sí, que es como el costo del dinero o el indicador que nos permite medir el dinero, el que nos pagan o el que nosotros pagamos. Correcto. ¿Qué más podríamos decir de interés, Antonio? El interés es un precio que se fija por usar dinero. Entonces, cuando nosotros vamos a usar dinero, por el hecho de usarlo, nosotros tenemos que pagar. Y ese precio que pagamos es lo que se llama la tasa de interés. Ahora bien, esa tasa de interés no la fijamos nosotros. Esa tasa de interés la fija inicialmente la autoridad monetaria, que es el Banco de la República y su junta directiva. Y ellos, de acuerdo al desempeño de la política o del económico más bien, trazan la política o de subir o de bajar las tasas de interés. Por eso ustedes verán en los noticieros que dicen el Banco de la República autorizó la baja de tantos puntos en la tasa de interés. Eso lo hace con el fin de estimular la inversión. Entonces, primero que todo, ahí tendríamos nosotros que mirar cuál es el destino que le vamos a dar al dinero que vamos a tomar en préstamo. Si es para consumo o es para inversión. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo consumo de inversión. Entonces, de igual manera, lo que sí es claro es que nosotros como usuarios del crédito preferimos tasas de interés más bajas. Y cuando las tasas de interés son más bajas, la demanda de bienes se aumenta porque los precios a la larga también van a ser un poco más bajos y por consiguiente la capacidad de compra se aumenta. Yo dejaría como hasta aquí la introducción y le daría paso a Omaira. Bueno, Víctor, ¿me puedes apagar el micrófono? Si no, no hay buena recepción. Sí, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Antonio, que el interés básicamente es, digamos que el ente que controla en Colombia es el Banco de la República y de acuerdo a eso, entonces las tasas de interés suben o bajan. Entonces, siempre es el ente regulador y por eso los bancos cuando hacen préstamos o cuando generan cualquier portafolio, pues ellos destinan una tasa. Entonces a veces suben las tasas y a veces bajan. Entonces lo que decía Antonio, para uno hacer préstamos, pues siempre la idea es buscar la tasa más bajita. O sea, que no de el primero que me ofrezca un crédito, sino mirar más opciones para uno aprender a analizar que es importante buscar siempre las tasas más bajas. Y lo contrario, pues cuando uno tiene algún, no sé, un CDT o va a invertir, pues buscar las mejores tasas para que sea más, le rente más. O sea, pienso que eso sería como importante el análisis, digamos, como las recomendaciones. ¿O tú qué opinas, hombre?
Sí, Antonio. y aquí Omaira toca un punto bien interesante y es ponerse uno en, digamos, en dos actividades diferentes. Una como usuario o tomador de un crédito y el otro como oferente de un dinero para ser ahorrado. Son dos cosas muy distintas. El primero, digamos, el de cuando uno ofrece dinero al banco o al sector financiero para que se lo guarde, naturalmente que uno lo hace esperando una remuneración a ese dinero y esa es una tasa de interés que se llama el DTF, certificado de depósito a término, que uno no lo puede mover sino a determinado periodo de tiempo, trimestral, cada 6 meses, cada año, depende de lo que pacte. Ese es uno. Y el otro es ya, digamos, cuando uno va a solicitar un préstamo, que le van a cobrar una tasa de interés. En el primer caso que les explicaba, le pagan por guardar, por tenerle el dinero a uno, la entidad financiera se vuelve deudora de uno. Y en el segundo caso es que uno es el deudor ante el sector financiero. Y aquí yo quiero que ustedes entiendan una cosa, que se manejan, digamos, dos tasas de interés. Una tasa de captación y otra tasa de colocación o de préstamo. Son diferentes. La tasa de captación siempre es más bajita y la tasa de préstamo o de colocación, que también se llama, es más alta. Ahora bien, porque la diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación da lo que se llama el margen de intermediación. Eso está regulado también por la Junta Directiva del Banco de la República porque no se pueden desbordar esos márgenes porque causarían un caos a la economía. Y la otra es el manejo de la tasa de interés que tiene límites porque hasta determinado porcentaje es válido y es legal y hasta un determinado porcentaje muy alto se constituye en una tasa de usura y la usura es algo penalizable. Entonces esos son dos conceptos básicos que me gustaría que, además de la fórmula que Omaira la sabe muy bien, es muy sencillo, sí me gustaría que esta parte conceptual quedara bastante clara. Yo soy, digamos, Trabajo. experto en la parte conceptual, Omaira es mucho más experta ya en lo que es práctico. Yo en realidad manejo Sí. mucho concepto porque pues mi formación académica ha sido en la parte de conceptos, de teoría económica y todo eso, ¿no? Entonces, sigamos, Omaire, ya aclarado esto, Sí. de que existe Bueno, una tasa de entonces, captación y una tasa de colocación y que nosotros como ciudadanos podemos operar de dos maneras, una como solicitantes de un crédito u otra como llevando dinero al sector financiero. Entonces, adelante, Omaire. bueno, dentro de las preguntas que nos habían hecho, nos preguntaban que cuáles son los tipos de interés. Entonces, pues general, hay los que yo tengo entendido es el interés simple y el interés compuesto. Entonces, voy a dar una definición así y pues Antonio me ayuda con el tema de profundizar. Entonces, el interés simple es tomar el capital y aplicarle la tasa de interés, digamos un ejemplo, el 3%, pero esos intereses no se capitalizan al capital inicial. O sea, esa es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Y el interés compuesto es coger el capital y siempre le vamos acumulando los intereses. Entonces, por eso, cuando uno ahorra o siempre es mejor hacerlo por el interés compuesto porque nos va a dar más rentabilidad que el interés simple. Entonces, esa es la definición así como más sencilla. Entonces, no sé, Antonio, ¿qué nos adiciona ahí? Sí, efectivamente, como Mayra lo dice, lo dijo muy bien dicho, el interés simple pues va, digamos, a promediarse y a calcularse al final del periodo vencido. El interés compuesto va acumulando periodo a periodo. Entonces, por ejemplo, si yo tomo para un año y yo puedo entonces decir capitalizable trimestralmente. Entonces, se me compone de 4 periodos iguales, que son los 4 trimestres del año.
Entonces, pero cuando termina el primer trimestre, se capitaliza ese interés que ganó en el primer trimestre. Luego, cuando se capitaliza el segundo trimestre, van ya los dos trimestres hasta llegar al cuarto. Entonces, no es lo mismo que tomar la suma toda igual desde el comienzo hasta el final, sino cuando se va haciendo por partes, se va acumulando. Eso es lo que se llama un interés compuesto. Sí, entonces no sé si hasta ahí tienen inquietudes. No he visto nada en el chat, entonces supongo que todo está claro. Entonces sigamos con la siguiente tema, porque me preguntan, venga, estamos acá. Bueno, entonces en el momento de hacer el cálculo de la tasa, ¿qué variables se tienen en cuenta o qué conceptos? Básicamente cuando uno va a calcular una tasa de interés, pues lo primero que tiene que saber es qué tasa de interés le están aplicando. Entonces, la que designe el banco o para ustedes mismos hacer sus cálculos y al final saber si les conviene o no. El tiempo, entonces, el tiempo es a qué tiempo lo van a pagar. Entonces, puede ser trimestral, que sería 3 meses, semestral, 6 meses, anual, que sería 12 meses, o depende. Por ejemplo, si es un préstamo de consumo, normalmente en los bancos los dan entre 36 y 60 meses, que es como 5 años. Y ya si son préstamos, por ejemplo, de hipoteca y esas cosas, pues normalmente es a 15 años, entre 15 y 20 años. Entonces ya sería 180 meses o los meses que vayan a tener en cuenta. Entonces, esos como son los conceptos o las variables que uno tiene en cuenta para calcular el interés. Bueno, Sí, Antonio, Mayra, entonces, vamos a profundizar un poquito en esto para que le quede claro al público más sí, la importancia de cada uno. sí, señor. Importante, en primer lugar, la tasa de interés que le ofrezca. Deben siempre mirar entre diferentes alternativas que sea la más baja del mercado. Ese es el primer punto clave porque, bueno, ahí puedo explicarles muchas más cosas, pero ante tasas más altas, el costo del crédito es mucho más alto y uno siempre buscaría un costo del crédito más bajo. Bueno, eso es por un lado. El tiempo, uno dice, el tiempo pues ya está, pero resulta que el tiempo también lo puede manejar uno como usuario del crédito. Usted va a comprar un vehículo por 50 millones en una concesionaria y usted le dice, bueno, las cuotas son de 1.200.000 y las cuotas son de 960. Yo, me voy por la de 960, pero usted no se ha dado cuenta que la de 1.200.000 la paga en 3 años, mientras que la de 960 la paga en 5 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tiempo, porque es una variable que sí decide uno por el tiempo, porque entre más tiempo dura usted amortizando una deuda, los servicios de la deuda van subiendo. Lo que pasa es que usted no se da cuenta porque los está pagando fraccionadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Entonces una variable es la tasa de interés, la otra variable es el tiempo, como lo dijo Omaira. La otra parte es el monto al que usted va a financiar. Dependiendo del texto de matemáticas financieras, tienen unos símbolos. El valor inicial o el monto, o el monto a financiar, lo denominan P, como por valor presente o por el valor en el tiempo presente. El valor futuro, en algunos textos del inglés S, pero generalmente F, que es el valor futuro, es el monto después de haberle aplicado los intereses en el tiempo que ya hablamos. Y el AN, que aparece por allí en una fórmula que Omaira ahora se va a lucir explicándola muy bien, esa es el periodo de tiempo al que hay que ponerle mucho cuidado porque en esto no es que sea de mala fe, lo que pasa es que el asesor financiero juega con todas estas cosas y si uno como usuario de crédito no está muy instruido, pues a veces las apariencias engañan. Eso es un poco, digamos, lo que quería compartir con ustedes. A ver, Omaira, adelante con sus fórmulas, a ver. Bueno, espere un momentico. Sí, eso iba a decir. Yo tenía como un ejemplo y también me voy a pasar a un Excel para que lo puedan ver. Me toca acá. Que yo hice como una tabla. Bueno,
Bueno, este no, porque ya les muestro la tabla, a ver si la tengo por acá abierta. Bueno, este era un ejemplo para explicar, ¿sí la compartí? ¿Sí la ven o no la ven? Ay, espérenme un segundo. No, yo no la veo, pero no la Espere, no la... ya la comparto. Que no sé, me toca escoger el archivo. Bueno, ahora sí creo. ¿Sí? Se ve perfecto. Me viene Muy alargando bien, un muy bien. poquito. Ahí, este era un ejemplo para explicar el interés simple, que es como el más sencillo, que no me acumula los intereses. Entonces yo puse como ejemplo, ¿cuánto dinero se tendrá si se invierten 65 millones por 3 meses a una tasa del 32% anual? Y entonces la fórmula de interés simple es P, como dice que uno puede colocar P, que es el mismo capital, o colocar C, ahí sí, como quieran, Sí, como quiera. como la gente la entienda más. Y 1 más I, este 1 siempre se coloca, Una más I cosa. por el tiempo. Bueno, y ya para aplicar la fórmula, entonces, uno lo puede hacer desde el Excel o hacerlo en una calculadora. Entonces, me pregunta, tasa de interés. Entonces, del ejemplo, pues dice que la tasa de interés es 32%, pero como me está pidiendo un periodo de 3 meses, pues yo debo, como la nómina no hay que aplicarle ninguna fórmula, pues solamente escoger el 32% y dividirlo en 12, que son los periodos del año, o sea, 12 meses, para que entiendan. O sea, siempre el año es de 12 meses. Entonces, en este caso, pues como son solo 3 periodos, en el plazo o periodos, que es lo mismo, coloco 3. El valor actual, pues ahí dice que son 65 millones, que sería el valor actual. El interés, y entonces ahí hago, pues ahí la hice separada para que me entendieran. Entonces, lo que hice fue coger los 65 millones por el 3%, por los periodos que es el plazo, que serían los 3, y pues sumo el capital más los intereses, entonces el valor final serían 70 millones 200, que ese es el ejemplo como del interés simple, que es sencillo. Digamos, ¿cuánto recibiría al final si invirtiera ese dinero? Entonces, esa es una manera como sencilla de hacerla para que lo entiendan ya con un ejemplo. Ahorita les comparto, voy a buscar mi archivo de la tabla de amortización y ya les digo pero yo la busco a ver si la encuentro y ya les comparto la otra tabla, que será hacer como una comparación entre, entre, entre una tasa variable y una tasa fija, pues para que vieran la diferencia. Creo que acá la tengo. Un momento. Ahí está. Sí, pero, ay, pero me mostró pues la otra. No, esta no es. Bueno, si no espere, ya la busco y mientras tanto, pues seguimos con entonces la exposición. Me toca otra. ¿Ahí se ven las diapositivas o no? No, pero me toca Se ve salir. la el Excel, es la que se ve. Espera un segundo, comparto la otra de las diapositivas. Entonces ya explicamos lo de tasa, tiempo y capital. Entonces ahora vamos con la siguiente. Bueno, dentro de las tasas de interés simple, digamos, ¿cuáles clases de interés simple existen? Entonces, o cómo se calcula más o menos. Entonces está el ordinario, que son los 360 días, que es como los días comerciales. Y el exacto, que muchos lo utilizan, pero el exacto como que no es muy común, que es aplicar 365 días. O sea, no 360, sino 365 días. Entonces, no sé, ahí Antonio nos diría, yo creo que el más usado es el ordinario, ¿cierto? El de Sí, el 360. ordinario es el que más usan, ¿no? Para que no se compliquen. Pero digamos que alguien, sí puede suceder que calculen el de 365, pero Sí, depende como la política del banco. cuando es extrabancario, por ejemplo, que yo le preste a Omaira un dinero, entonces a un año yo le cobro los 365. El banco generalmente lo calcula sobre 360. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a las fórmulas. Entonces, ¿qué fórmulas se usan? Básicamente se usan dos, que es la de interés simple, que el interés simple es simplemente así, como les acabé de explicar, coger el capital y aplicarle el interés, que es el ejercicio que acabamos de ver.
Entonces, donde C, pues es el monto o el capital inicial, y pues el interés, y T es el tiempo. O sea, siempre va a ser importante tener estas tres variables porque sin eso pues no lo podremos calcular. Entonces, no sé ahí qué quieras añadir, Antonio. No, creo que está claro y avancemos para ganar tiempo más bien. Avancemos con otra parte de la exposición y yo creo que bueno, y la algo, de interés yo les compuesto. iba a decir algo, no sé si de pronto quepa aquí, pero es un poco sobre el interés real, interés nominal. Quería solo aclararles algo. Cuando uno habla de interés nominal, nominal es de nombre. Es la tasa tal cual, y generalmente es cuando uno va a evaluar proyectos, la tasa tal cual como la fija el sector financiero. Y el real es cuando uno le descuenta los efectos de los precios. Entonces, y eso lo hace a través del IPC, índice de precios al consumidor. Entonces, si la tasa es del 12 y el IPC es del 4, entonces 12 menos 4 da 8, la tasa real es de 8. Eso básicamente era lo que quería agregar un poco más. Bueno. Sí, pero era eso nomás. Listo, muy bien. Entonces ya nos faltaría como ver el de interés compuesto, pues que la fórmula cambia un poquito, pero digamos porque el interés compuesto hay que hacer la conversión del interés. Entonces se aplica la fórmula para determinar, porque ahí le pueden decir es el 1.8, pero al hacer la conversión da un poquito, puede variar. Entonces nos cambia como el valor. Y esa se calcula pues con la BF, que es valor futuro, y lo mismo igual C, que es el capital inicial, 1 más I, que es el 1 más el interés. Siempre tener en cuenta que ese I, como nos lo dan en porcentaje, pues debemos dividir en 100, o sea, para que... Notación científica. Entonces, si es 30, 0,3. Si es 3, 0,03. Se llama notación científica. Sí, exacto. Y pero vale la aclaración. Y elevado a la n, que es el número de periodos. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si es una tasa trimestral, entonces sería elevado a 3. Si es una tasa semestral, elevado a 6. Si es anual, pues a 12. O sea, pues porque si no, no quedaría bien el cálculo al hacerlo. Y entonces ya les coloco como un ejemplo para hacer el cálculo de interés compuesto. Espérenme un segundo, yo lo busco. Abro mi Excel. Se me perdió. Acá. Entonces, ¿ya compartió? Sí. Ya. Bueno, espere, lo agrando un poquito. Entonces ahí yo lo que dije, ¿cuánto dinero obtendré al cabo de 3 años si mensualmente se invierte 1 millón en una entidad financiera que paga una tasa de interés del 18% anual? Entonces acá en el Excel pues uno hace esta fórmula, que es lo mismo que les coloqué allá en la fórmula, pero pues llevado a Excel. Entonces 1 más 0.18, o sea, el 18% lo divide en 100, entonces me da 0.18. Y lo elevé a 1 dividido en 12 porque ahí dice que el 18% es una tasa anual. Menos 1. Siempre, o sea, la fórmula siempre lleva el menos 1 al final, que tal vez se me pasó colocarla en la fórmula. Y acá, entonces, el pago, pues, o el valor actual es 1 millón, que es lo que vamos a ahorrar. Y el número de periodos ahí dice que es a 3 años. Entonces no le puedo colocar 3 porque la tasa me la están dando mensual. Entonces yo debo, si la tasa es mensual, el número de periodos también debe convertirse a meses. Si no quedaría, coherente. Entonces como son 3 años, en 3 años hay 36 meses. Y entonces el valor que obtendré al cabo de 3 años serían 46.299.833 al interés compuesto. Entonces, esa sería como la explicación de cómo se halla el interés compuesto. Que ahí estaría, bueno, pues en Excel se aplica así. Bueno, lo tengo formulado, entonces obvio que es más fácil, pero nos facilita como hacer la tarea. Listo, no sé sobre eso qué quieras agregar, Antonio. Sí, no, aquí la fórmula es muy clara, tenemos un valor inicial y estamos buscando un valor final. Ese es básicamente, digamos, el ejercicio. Y entonces tener mucho cuidado con las tasas de interés, que si dice que es mensual, si es anual, pues hay que dividir en 12 periodos iguales.
y listo. Yo creo que no tiene mayor complicación. Lo único es que a veces cuando uno hace por primera vez estos cálculos se equivoca en lo del tiempo y le resultan unas cosas pues que no corresponden con la realidad. Lo demás está bien, creo que sí. Bueno, voy ahora sí compartir la que te dije, grande, no sé si ya se ve. Es una Sí, tabla. se ve perfecto. Bueno, se ve es una sombreada en azul y otra en verde. en verde. Espérate, la agrando un poquito. Bueno, ahí ese era como más complejo, entonces es un ejercicio. Espera, le quito esta parte. Dice, el Banco Colombo le presta 200 millones para compra de casa a una tasa de, bueno, ahí nos ayuda Antonio para la explicación, 11.5 efectiva anual. O sea que es una tasa efectiva, pues interés compuesto. No es tasa nominal. Y un plazo no es tasa nominal, ya. Exacto, y un plazo de 15 años. Y entonces lo que yo estoy haciendo es la comparación. Y el banco Davivir le presta los mismos 200 millones a una tasa VR más 7.5 puntos y un plazo de 15 años, que es ahí donde tú hablas de que los bancos le agregan los puntos. Entonces, hicieron como el préstamo de dos maneras diferentes. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es el análisis. Bueno, entonces ahí lo que pregunta es cuál le conviene más. Bueno, la fecha del desembolso es la misma y como es aquí, entonces ahí yo les voy a explicar y ahorita nos ayuda Antonio con el tema. Entonces, el valor actual son 200 millones. Miremos primero Colombo. Tengo un interés del 11.5 que es efectivo anual. Tiempo, como 15 años, si lo convierto a meses, me da 180 meses. 180, sí. Acá con una fórmula le hice el cálculo de la tasa nominal y me dio 10.89 y el mes vencido 0.91. Bueno, y entonces acá, esta es la dichosa tabla de amortización. Pues obviamente yo creo que para hacer tablas de amortización tocaba como una clase completa porque entonces sí, toca tomarlo ya. Pero solamente para información, ustedes el que quiera repasar más y profundizar, hay simuladores de esto ya en los bancos de la vivienda, por ejemplo, cuando uno va a hacer préstamo, generalmente hay simuladores y uno se le mete y ahí aprendiendo le toca, pero es lo que uno ya sabe más otro poquito irle metiendo. Pero listo, está bien. No, pues si nos ponemos a explicar cómo se construye eso, nos tocaría unas 4 sesiones, ¿no? Claro. Bueno, entonces pero acá vas lo bien. que yo hice... Omaira, paremos un momentico, déjame ver a la parte de arriba, que es interesante que conozcan los que están asistiendo a esto. Miremos, el valor es el mismo, mira que hay datos iguales, el tiempo no tiene discusión, son los 180. Aquí lo que hay que clavarle el ojo, como decimos vulgarmente, es a los intereses. Mira que estamos hablando de una opción de 11,50 y tenemos la otra opción que es 14,54. Es decir, tengo dos opciones o dos alternativas para financiar este activo, esta vivienda. El tiempo es el mismo, no cambia. Entonces, mira que cuando hacen las conversiones, me está presentando que el Banco Colombo me da unas tasas de interés mucho más atractivas para mí, para comprar mi vivienda, que la que me dé el otro banco. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar siempre. La tasa de interés que sea efectiva anual, e incluso uno más, esta tasa está en el Banco Colombo, está como al 11, está al 0,98 mensual y esta está subida al 1. Al 1 punto algo. Exacto. Entonces, ese es el análisis como fino que uno ya tiene que hacer, ya no a ojo de buen cubero, sino ya con cálculo financiero. Entonces, mira que el ejemplo de Mayra es perfectamente asimilable, muy bueno, porque tiene y da la oportunidad de mirar y sí, efectivamente, pues me es mucho más favorable el que me ofrece la tasa de interés más baja. Siga, y ahora miremos al final ya cómo quedó. Si lo escogiera el del Colombo o escogiera el de David, ¿cómo quedaría? Entonces el del Colombo, entonces terminaría pagando, espera a ver para que me muestre los títulos y me pierdo ahí. Cuota inicial. ¿Cuota qué? Interbancaria. Espérenla, inmovilizo para que pueda verlos. Listo. Ahora sí para bajarme para que me muestre los títulos, cuánto pago de intereses. Bueno, entonces en el Colombo, si tomar esa acción, a pesar de eso, los intereses son súper altos. 180 meses, si se dan cuenta, uno termina pagando la casa
2 veces. O sea que Ujú. pagaría intereses 206 millones y el capital, pues de los 200 millones. Y el total, la cuota sí es fija, no es 2.259.000 y terminaría pagando 406.663.000 por la casa. Pero digamos que esta opción es la más favorable. Y si nos vamos por la de vivir, pagaría mucho más intereses porque serían 269.379.000. El capital pues el mismo, pero Ujú. terminaría pagando por el crédito 469 millones, casi 60 millones por encima del primero. Entonces, Eso se llama el servicio de la deuda. Y, ujú, y eso es lo que el financista o el financiero cuida mucho y defiende mucho. A él, el financiero le dice a uno, no importa, alarga el plazo para que las cuotas sean más bajitas. Y uno se entusiasma y dice, sí, pero uno lo que también tiene que mirar a la larga es que ese servicio de la deuda le está resultando mucho más costoso. ¿Y cuál es la principal razón? La primera, que la tasa de interés empezó mal porque empezó con una tasa de interés no competitiva muy alta, ¿sí? Demasiado alta con relación a la que le ofrece el otro. Ese es por un lado el análisis que habría que hacer. Adelante, Omaira. sí, entonces yo creo que ya, o sea, es que es un tema tan como extenso Y que llamativo, ¿no? Se ay, entusiasma sí. a uno mucho. La verdad, Omaira, permítame felicitarla porque ha sido muy clara, sobre todo en la parte de los ejemplos. Me parece que este último recoge todo. Si hubiese preguntas, pudiéramos nosotros empezar a contestarlas desde allá. Lo primero que yo les dije era que había que mirar el costo del dinero. No sé si ustedes recuerdan que eso fue lo primero que les advertí. Y el costo de dinero es la tasa de interés y uno siempre tiene que irse por la que le ofrezca una alternativa menor, claro, porque resulta más barato, porque es como cuando uno está comprando cualquier bien. Si usted está comprando un celular de la misma característica y va a 10 partes, pues no va a comprarlo donde se le ofrezcan más caro, ¿no? Desde luego que no. Perfecto. Y ya lo otro es escoger el sistema de amortización. Ya el otro también es el plazo y algo importante, señores, que uno a veces se llena y se entusiasma mucho cuando va a hacer una inversión, es mirar lo que viene después de hacer la inversión. Si le sobra algún remanente pequeño que le sirva de colchón de seguridad por si las cosas cambian, porque a veces las reglas de juego cambian. Hay momentos en que yo he conocido casos donde la tasa de interés la modifican y la modifican y la modifican. Y uno no obstante la escogió así, pero a veces no, aunque es fija, pero cuando hay una disposición general, lo cobija uno. Entonces todas esas cosas hay que irlas mirando y es letra menuda que ni siquiera en los libros de economía está eso, ni de finanzas. Eso es el propio producto del accionar y del quehacer que uno se va encontrando en la vida que lo va entendiendo. Ah, bueno, Listo. listo. Pues hay un tiempo como para preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, se animan a preguntar. Lo otro que también iba a decir, por ejemplo, yo he visto muchos casos, eso que tan recomendable es que por lo menos uno hace un crédito y digamos un ejemplo, una tasa al 1.5 y después alguien del banco lo llama, no, le compramos su cartera a una tasa del 0.9. Entonces también de pronto esas alternativas hay que mirarlas si tienen un crédito muy alto y pues pueden le compran esa cartera a una tasa más baja, mirar las opciones, porque si de pronto tiene un préstamo, pues eso sería una buena opción para pagar menos intereses. Sí, y hablando de esos intereses, quiero también advertirles algo. Cuando ustedes se cuelguen en alguna cuota y les cobren interés moratorio, pues hay que pagarlo, pero no acepten en lo posible refinanciación de la deuda, porque entra a jugar el tema que Omaira resaltaba del capital, del interés compuesto, porque si usted debe 100 pesos y se colgó y entonces el interés de mora le da 12,000 pesos, entonces llegan y dicen, refinanciamos la deuda. Entonces usted ya no debe 100 pesos, sino debe 112 pesos y le cobran intereses por los 112 pesos. Entonces mucha gente se entusiasma y dice, me refinancian la deuda. Sí, pero lo que pasa es que le acumulan el interés que dejó de pagar y le suman el moratorio también. O sea, usted no hizo absolutamente nada. Ah, bueno, Dayana alzó la mano. Dayana, pregunta, por favor. Sí, Dayana. buenas tardes. Sí, ¿Me escuchan? cuéntanos.
Sí, sí, pregunta. A saber lo del VR, no me quedó bien claro. O sea, de este lado no estaba, cuando hiciste el último ejemplo, el interés que tenían los 200 millones de pesos más los intereses y todo eso. Pero el este lado sí le estaban dando intereses y el VR. Porque este lado sí le daban y el otro lado no le daban. Bueno, el VR es la unidad de valor real. Esto de todas maneras, si usted lo traduce a pesos, usted termina pagando pesos colombianos. Entonces, eso por un lado. Por otro, a uno le dicen y le dan la opción, hay alguna posibilidad de que el VR tenga variaciones, posibilidades de variar. Muchas veces, pues, yo particularmente prefiero negociar en pesos. Muchas cosas que he comprado en pesos. Diga, vaya, pasando un avión por allí, ¿no? Sí, se escucha raro. No, perdón. Le voy a colocar mutear que está haciendo ruido porque no, ¿quién es el que está? No, yo. Hola, no, sí, qué pena, fue que se me activó el micrófono, qué pena con ustedes. Ah, bueno, yo Está bien. gracias. Listo. Aclarémosles Sí, un poquito lo del VR, ¿vale? ¿te pongo el ejemplo? Antonio, ¿te pongo otra vez el Excel? Pues sí, para ver la pregunta que tiene, porque no se la entendí mucho. Le estaba explicando un poco el VR, pero... Listo, ahí está. ¿Cuál era Dayana, ¿cuál era la pregunta. duda? A ver si la podemos entender. Es que estaba preguntando por qué en el Banco Davivir sí tenía el VR y en el Banco Colombo no. Eso es lo que quería saber. Es el monto, esa es una unidad de medida, una unidad de cuenta que de todas maneras se convierte a pesos. Entonces, es digamos la unidad de valor real, que es un indicador de amortización de vivienda, que finalmente se traduce a pesos colombianos, no tiene ninguna... Y cuando usted también hasta la puede pasar a VR y le viene dando lo mismo. Lo importante aquí, lo mismo que le presenta aquí en esta columna, claro está. Lo importante aquí es que usted siempre mira amortización, las cuotas no varían y el servicio de la deuda. Lo que más debe interesarle a usted es eso. ¿Cuánto va a pagar de servicio de la deuda y cuánto es el interés? Y como decíamos nosotros, si está pagando, aquí paga como de 200 millones, paga 206 de intereses. Y aquí de 200 millones paga 269. Entonces está pagando mucho más. Luego da vivir, no sé, no sería muy favorable en el caso de esto. Sí, pero básicamente yo quiero agregar es que son dos métodos de prestar. Entonces, en una prestaron de una manera, en el Colombo, y en el Davivir de otra manera. Entonces, por eso es diferente como el procedimiento. Sino el ejercicio era para que ustedes vieran la diferencia y cuál era la más recomendable. Bueno, otra pregunta que, espera que me están haciendo una por el chat. Preguntan, profe, lo de abono a capital, ¿qué tan recomendable es? Excelente. Yo, si quiere, me permite, le contesto un poquito y termino, Mayra. El abono al capital es bueno. Es bueno siempre y cuando usted no haya pactado por ahí algún subsidio de vivienda. Cuando hay subsidio de vivienda, el abono al capital no opera mucho porque pierde el subsidio, a menos que usted recoja toda la deuda, primero que todo. Pero en condiciones normales, pudiéramos decirlo así, que no haya subsidio de vivienda, el abono a capital sí ayuda mucho, porque no tanto que le rebajen el interés, porque eso ya está pactado, pero el periodo de tiempo y el servicio de la deuda baja, porque a menos periodo de tiempo de financiación, menos servicio de la deuda. Eso era lo que podría decirle. No sé, Omaira, que le conteste. Sí, yo también digo que hay que tener en cuenta que siempre se lo abonen a capital, porque hay muchas entidades financieras que de pronto tienen cosas dentro del contrato y entonces se lo abonan a capital más intereses. Entonces, tener en cuenta que siempre sea el abono a capital para que le baje y paguen menos tiempo. Hay otra pregunta, pero ahí sí no la entiendo. ¿Sí ayuda a bajar un poco las cuotas de internet? No entendí ahí, o fue que le quedó incompleta. Pero debe ser internet. ¿Quién está preguntando ahí?
Bueno, no, Carlos. O Carlos, pues, si quieres habla y puedes poner el audio para que nos preguntes. Interés. Debe ser interés, ¿cierto? Entonces, dice, sí ayuda a bajar un poco las cuotas de interés, pero ahí no le entendí. Ah, las cuotas. Yo la entendería como las cuotas. No, no, Sí. realmente la cuota es fija y a usted lo que podría en últimas es disminuir el periodo de tiempo de pagar la deuda, pero realmente ni las tasas ni las cuotas van a bajar. Sí, porque normalmente cuando tú pactas, por ejemplo, un préstamo, uno pacta la tasa desde el comienzo y en los bancos se la mantienen hasta el final. Inclusive le entregan a uno una tablita de amortización y le dicen, le vamos a cobrar así todos los meses una cuota fija. Por control sí pienso que es mejor una cuota fija y pues uno ir pagando en el tiempo. Entonces, eso es lo importante. Pues como también consejo en todos los temas de internet, por ejemplo, pues como todo le cobran a uno por todo intereses en las tarjetas. O sea, en lo posible, por lo menos si ustedes tienen capacidad de pago, en las tarjetas lo ideal es manejarlas a una cuota, porque si uno las paga a una cuota, pues no paga intereses. Y pues si ustedes miran el plástico, ahí dice corte de la tarjeta a tal día, por ejemplo el 3. Entonces, si uno hace como los cortes en esas fechas, uno tiene como un margen, normalmente le dan como 40 días, o sea, para que uno, si la lleva a una cuota, tiene como 40 días que digamos que usted puede jugar con ese dinero y no pagaría intereses, o sea que lo que hay que aplicar es como inteligentemente todo lo financiero y puede ser benéfico para uno, porque ahí uno le dan ahora le dan puntos por todo y esos puntos después puede comprar cosas y bueno, entonces esa parte también es interesante. Un día tendremos que hablar solo de tarjetas de crédito, que es un tema también largo. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Ah, Jenny iba a preguntar. Ya. Dice, ¿qué tan cierto es cuando uno pide un crédito y que se pase a pesos y no a VR? VR. O sea que, ¿eso sí es bueno o malo, Antonio? Pues, como eso finalmente viene siendo, para mi concepto, claro, cualquiera puede disentir de mí, pero para mi concepto es lo mismo. Eso es lo mismo, porque el sector financiero de todas maneras, en últimas, todo lo convierte a pesos. Entonces, yo pensaría que lo mejor es negociar en pesos, a mi manera de ver y a mi experiencia que tengo. Entonces, podría ser eso lo que tendría que afirmar en eso. No tengo, digamos, como otro argumento más de peso para decirles. Ok. Sí, a mí también me parece que eso es mejor en pesos todo. O sea, es mejor con lo que uno conoce o profundizar, porque si quieren UR, tendría que profundizar, pero lo mejor es en pesos, lo que ya uno conoce y está seguro cuánto le van a Sí, coger. lo que pasa es que el VR va muy pegado al índice de precios al consumidor. Entonces, eso cuando hay variaciones y generalmente los precios siempre tienden a subir, no a bajar. Entonces, hay un riesgo de que en VR se suba más, se pueda subir esto más. Esa es como, digamos, así en palabras, lo que podría decirles del VR. Eso va pegado al índice de precios al consumidor y entonces, pues, de acuerdo al comportamiento de esto, aunque procuren mantener regulado ese IPC y que no se desborde la inflación, generalmente los precios siempre están subiendo, entonces deja de ser cuota fija para pasarse a cuota variable, ¿no? Esa es básicamente lo que pudiera decirles yo de la unidad de valor real. Que eso es muy parecido. Es menos brava que el UPAC, eso sí es cierto, porque ese UPAC sí a mí me trató de sacudir muy feo en la primera vivienda que compré. Yo trabajé con ese sistema y era pésimo y por eso le aborrecí todos esos sistemas y yo me voy con pesos. Si yo hablo de pesos y negocio en pesos, es mejor. Eso otro va unido a la inflación y la inflación es impredecible. No, bueno, que eso es muy parecido a si uno compra en dólares, es que yo creo que eso es más negocio que comprar en pesos, porque por lo menos la TRM, que es la tasa representativa del mercado, también ahorita el dólar tiende a subir, entonces también uno pagaría mucho si tiene cualquier producto en dólares, entonces lo ideal sería en pesos. En dólares, pero
De pronto lo contrario, que nos paguen a nosotros, una inversión. Eso sí Que sería nos como, paguen en dólares y gastemos en pesos. Ah, qué belleza. Sí, muy eso, bueno. Pero eso eso no. sería. ¿Cuánto nos falta, Jenny? No sé, ¿alguien quiere preguntar más de los que están conectados? Porque ya Creo que Dayana no lo quedó. Dayana. Ah, no, gracias. No, pues no veo más preguntas. Mira, Dayana. Qué pena, yo te quería hacer una pregunta. Dime. Cuando supongamos que uno tiene un crédito con, supongamos unos muebles o algo, y uno tiene una cuota fija, resulta que por algún motivo tú te caíste en esas cuotas, bueno, ya uno maneja un interés. Si uno hace un acuerdo de pago con ellos, ¿ese interés lo pueden cambiar o sigue lo mismo? ¿O cambiaría si le llegaran a hacer un acuerdo de pago a uno? Usted lo ha dicho claramente. Si hacen un acuerdo de pago y una conciliación, va muy a voluntad de las dos partes, sobre todo de la persona o la entidad con quien usted contrajo la deuda. Si acuerdan de que no le va a cobrar interés moratorio, que a veces uno dice, le cobro interés moratorio, me voy a un pleito, a un litigio, eso sale peor. Si yo fuera el dueño a quien usted tuviera que pagarme, yo para obviarme todo eso, digo, yo prefiero rebajar el interés a ponerme a pelear con tal de que me pague la deuda. Pero eso ya digamos que en ninguna parte legal ni normativa está que tiene que ser así por ley, no. Si no, ya llegan a un común acuerdo y a una conciliación, y obviamente la conciliación es válida, ¿no? Independiente de que usted negocie por debajo de la ley, ¿cierto? No por encima, sino por debajo de la ley, apegado a la ley, no hay problema, porque ustedes concilian y llega y le dice, bueno, yo tengo la intención de pagarle la deuda, pero en realidad estoy con bastante liquidez, pero yo, si no me cobra el interés moratorio, yo le pago la deuda. Entonces, llegan a un acuerdo, ¿no? Eso sí ya es muy voluntario realmente. No sé, Omaira, ¿qué? Gracias. Ay, sí, lo que apagué porque está pasando por acá un señor vendiendo cosas, entonces se escucha el ruido. Pues si nadie más tiene preguntas, entonces prácticamente ya estamos como finalizando. Entonces, no, pues agradecerle a Antonio por todos sus conocimientos y su experiencia, porque no, es muy, ¿qué? Nos ayuda a mejorar nuestros conocimientos. Entonces, que muchas gracias. A ustedes con mucho gusto por valorar y estoy dispuesto a compartir, porque pues como ciudadano colombiano estoy en la obligación de compartir y en lo que yo pueda, con mucho gusto, ¿no? Sí. Sí, no lo hago con todo gusto, en realidad sin ningún interés particular, ¿no? Ah, bueno, entonces, pues gracias a todos por participar y pues los invitamos entonces a un próximo charla sobre temas financieros y contables. Entonces, gracias. Chao a todos. Nos estamos viendo próximamente. Bueno, chao. feliz tarde. Un abrazo. Chao, Antonio. Gracias.